Bienvenida a La Increíble Sensación, el único podcast en castellano hecho por 5 mujeres muy venidas arriba, en el que hablamos de temas que nos tocan de cerca, nos revolucionan y que nos motivan a ponernos en marcha. Estamos en el episodio 62. Yo soy Cristina Alonso y hoy seré la encargada de guiar el episodio. Bienvenidos a un nuevo espacio del altavoz, donde hablaremos de nada más y nada menos que del temazo de la salud mental y que hoy tenemos el gusto de compartir con Luis Muiño. Bienvenido, Luis. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotras por invitarme. Me encanta estar aquí. Hola, Luis, qué feliz estamos Luis. todas aquí de que estés, por favor, qué lujo. Luis Muiño es psicólogo, psicoterapeuta y divulgador desde el año 1989. Como terapeuta, ayuda a personas en proceso de crecimiento personal y a los que necesitan ayuda porque están atravesando una etapa de crisis. Luis ha escrito varios libros de psicología. Ha publicado artículos en medios como La Vanguardia, El Muy Interesante o El Confidencial. Y además ejerce labor docente en diversos másteres y a través de conferencias. Cuando pensamos en el temazo de este altavoz, la salud mental, tuvimos claro que Luis Muiño sería el invitado perfecto, porque además de todo lo anterior, hace una gran labor divulgativa en el podcast de Entiende tu Mente, que seguro que te suena porque es el podcast de psicología más escuchado en español. Suscríbete al podcast en cualquiera de las plataformas de escucha, Apple Podcasts, iVoox, Spotify, para que vayamos ganando popularidad. Pásate por nuestra página web, laincreíblesensaciondevenirsearriba.com, para conocer más sobre nuestro proyecto, nuestros contenidos. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y recibir las notificaciones del nuevo episodio y las futuras novedades. Y bueno, antes de nada, me gustaría empezar contando por qué hemos decidido hacer un episodio sobre este pedazo de tema. Bueno, partimos de la base de que seguramente todos, alguna vez en la vida, pues podemos pasar por un problema de salud mental en mayor o menor medida. Entonces, si esto es así, ¿por qué seguimos en muchas ocasiones ocultándolo, silenciándolo y no dándole la importancia que merece? ¿Por qué tendemos a estigmatizar a una persona que hace terapia por un problema de salud mental y no se nos ocurriría hacerlo con una persona con cualquier otra enfermedad física, por ejemplo? Creemos que es necesario el hecho de poder explicarlo a tu alrededor, de que la gente sea empática y de que se pueda hablar de ese problema con la misma tranquilidad que lo haríamos con cualquier otra enfermedad. Es cierto que por suerte en los últimos años hemos notado una corriente de aceptación, de que la salud mental es algo que hay que cuidar y en La Increíble queremos aprovechar y ser el altavoz de este inicio de aceptación con una persona que admiramos como es Luis Muiño, que es un técnico en la materia y que tenemos el placer de tener hoy con nosotras. Así que cuando queráis, chicos, vamos, adelante. Bueno, Creo que todas estamos muy nerviosas, ¿no? Sí, yo mucho. como ha dicho Cristi en varios momentos, ¿no? Es un temazo y es mucho, ¿no? El tema de que sí que es verdad que se está normalizando mucho que se diga pues que vas a terapia, ¿no? Y queda como englobado y ya como que importa menos, ¿no? Es diferente igual decir que vas al psicólogo o al psiquiatra y decir que haces terapia queda como un poco más así normalizado, más light. Entonces, a mí me surge siempre la duda, ¿no? ¿Cómo elegir qué terapia? Igual voy muy a saco, Luis, ya nos dirás, pero ¿cómo elegir, ¿no? ¿Qué terapia? Si yo, vale, estoy en un momento vital malo, ¿qué hago? O sea, digo, mira, si todo el mundo está haciendo terapia, hablo con este, hablo con el otro, uno te dice, pues no, mira, vete al psicoterapeuta, el otro, no, cognitivo-conductual, no, ¿qué terapia elegir? ¿Cómo tomar el primer paso? Igual que si tú tuerces un tobillo, dices, pues me voy al traumatólogo, ahora me diréis que no es el traumatólogo, pero igual ese, ¿no? Pues, ¿qué hacer? ¿Cómo elegir? Vale, Susana, me alegro de que me hagas esta pregunta, que es lo típico que decimos cuando la pregunta es profunda, potente y dices, wow, empezamos duro, ¿no? Fuerte. Bien, me encanta, me encanta. Bueno, a ver, yo te voy a dar mi versión y en esto hay muchísimas, porque, bueno, la psicología está dividida en muchas corrientes. Y supongo que hay fanáticos de cada una de las corrientes que te dirían que efectivamente vayas a la suya. Esto es un poco como los equipos, ¿no? Bueno, pues el mío es el mejor, ganas siempre seguro y si pierdes por culpa del árbitro. Bueno,
podríamos preguntarnos es qué buscamos en la psicoterapia. Porque se puede tratar de encontrar varias cosas. Y a partir de lo que estés buscando, entonces quizás te convenga más una corriente u otra. Es decir, yo no haría un proceso de fuera a adentro, no buscaría qué me ofrecen y a partir de ahí diría, venga, pues esto, sino que empezaría por, a ver, en este momento mío, ¿qué es lo más importante? Voy a poner varios ejemplos y me vais preguntando, ¿no? Hay momentos en los que quizás lo que más busquemos en la psicoterapia sea normalizar lo que nos está ocurriendo, es decir, ver un poco si esa persona le puede dar un nombre, puede explicarnos de dónde viene, puede de alguna manera etiquetarlo, porque eso nos va a ayudar, ¿no? Como cuando vas al médico a que te diagnostiquen, sobre todo, ¿verdad? Sería un poco la metáfora. Hay otros momentos en los que vas a desahogarte, vas a buscar, sobre todo, alguien que te escuche. Hay personas que están en un momento de su vida en el que se sienten muy solas, por lo menos con respecto a ese problema que quieren tratar. A lo mejor en otros pueden hablarlo con amigas, lo que sea, pero vale. En ese momento a lo mejor lo que quieres es sobre todo una persona que te deje hablar, que haga una escucha incondicional, que es parte de la psicoterapia, es decir, alguien que no te esté juzgando, que no te sientas evaluada. Bien, esa sería otra necesidad. Y hay otros momentos en los que lo que buscamos es alguien que sea un catalizador del cambio. Es decir, buscas a alguien que sobre todo te ayude a cambiar. Ni quieres desahogarte especialmente, ya lo has hablado un montón de veces ese tema, ni quieres que te expliquen lo que te está ocurriendo porque lo sabes, o sea, el nombre ya lo tienes, ¿vale? Y lo que quieres es alguien que te diga, vale, ¿y por qué no te atreves a hacer eso que sabes que al final vas a acabar haciendo? Por ejemplo, ¿vale? Fijaros que os he citado 3 cuestiones que en principio son bastante diferentes. Creo que esas 3 son las 3 razones principales para la mayoría de los seres humanos cuando acudimos a terapia. Yo buscaría el tipo de psicóloga, de psicólogo, en función de estoy buscando una u otra de esas cuestiones. De hecho, yo lo hago así, si os sirve. Es decir, cuando yo he buscado terapeuta en esas fases de mi vida, he tratado de primero saber, a ver, Luis, ¿qué es lo que estás buscando de estas 3 cosas que os he dicho? Y a partir de ahí he dicho, vale, entonces acudo a uno de esta corriente porque sé que me va a escuchar mejor. O a uno de esta otra porque sé que me va a poner una etiqueta y me va a ayudar a normalizar mi comportamiento. O a este otro que es cañero y sé que me va a ayudar a cambiar. Yo, Luis, te preguntaría al respecto de eso desde la ignorancia más grande, ¿vale? ¿Vale? Parece que, por lo menos yo, ¿vale? No voy a hablar de los demás porque a lo mejor resulta que la única que lo pienso soy yo, pero siempre he tenido como la diferencia entre el psiquiatra y el psicólogo en que uno es más para escucharte y ayudarte a hacer un proceso, pues quizás de razonarlo, de entender tu problema o de lo que sea. Y cuando pasas al psiquiatra, que también es una persona que puede ayudarte en la salud mental, ya es con ayudas de fármacos. Por lo menos yo siempre he pensado así. Cuando tú hablas ahora de cómo escogerlo, es como si fueran como 2 categorías diferentes, ¿no? Es como que, hombre, es que un psicólogo me va a ayudar si estoy como hasta aquí, pero ¿cómo yo voy a saber si mi tope está ahí o necesito buscar ayuda más allá de un psicólogo? Entiendo. Vale, yo quizás no hago una diferenciación tan radical entre psicólogo y psiquiatra. Primero porque hay muchos psiquiatras que son terapeutas, ¿sabéis? ¿No? Es decir, hay psiquiatras formados en psicoterapia y que son excelentes. De hecho, algunos de los compañeros con los que yo he trabajado y a los que más admiro son psiquiatras, no psicólogos, ¿vale? Me refiero en el sentido de la terapia, ¿vale? Luego, porque el que, digamos, se apoye uno o no en la medicación no significa tanto sobre el problema que tienes, sino, bueno, pues que es una opción. Es decir, en la mayoría de los procesos de ansiedad o de depresión,
uno puede además apoyarse en la medicación. Correcto. ¿Vale? Por ejemplo, en mi caso, yo casi siempre lo hago, si os sirve. Correcto. Bien, en ciertos procesos vitales he tomado ansiolíticos, pues he tomado antidepresivos, o sea, no es algo que para mí sea diferenciador, ¿no? Sí ocurre que yo voy a lo otro. Quizás lo que sí puedes decidir, y eso de verdad, que nadie como una misma, es, a ver, ¿qué estás buscando? Por ejemplo, ¿vale? Para bajar a tierra. Perfecto. Yo sé que yo, de esas 3 cosas que os he dicho, soy mejor psicólogo a la hora de ayudar al cambio. ¿De acuerdo? Y yo esto a una primera sesión y siempre se lo digo a mis pacientes. Es, mira, si buscas a alguien que te escuche, a alguien que haga esa labor, digamos, de recibimiento de lo que te ocurre, de esa escucha incondicional, probablemente yo no soy el mejor. No tengo grandes habilidades escuchando, ¿vale? Si buscas a alguien que normalice y que te ayude a entender tu problema, de dónde viene, el origen, quizás en el pasado y tal, pues tampoco soy especialmente bueno. Yo hago psicoterapia breve y soy creo, buen catalizador del cambio. Digamos que yo soy cavernícola, ya lo sabéis, si escucháis Entiende tu mente, que yo soy una persona que tiende en su vida y como terapeuta a ser sobre todo, pues eso, soy un psicólogo de aldea, venga, vamos a lo pragmático, vamos a ver qué podemos hacer con todo esto. Y quizás, pues si tú estás buscando que te escuchen y tal, pues probablemente no soy el mejor. Entonces yo estoy encantado de darte referencias de otros colegas mejores que yo para eso. Porque creo que lo importante es encontrar eso. Muy bien. Yo la verdad es que escuchándote a mí me lo has dejado muy, muy claro y he entendido, para mí, o sea, he entendido mucho ahora mismo de la diferencia y de qué necesito realmente en este momento vital, con lo cual, para mí ya esto es lo más, así que gracias. De nada, Susana, Primer de nada. gracias, Luis. Sí. Y yo te quería preguntar también, porque has dicho esto, ¿no? De que quizás dentro de los 3 casos, ¿no? De por qué buscar, el hecho de que te pongan esa etiqueta, de que te den un diagnóstico, ¿se está sobrediagnosticando ahora mismo? ¿Es necesario siempre pasar por un diagnóstico o como has dicho que realmente es lo que buscas, no es necesario? También viene un poco, quizás me viene por el hecho de que ahora no se da tanto, pero que en los niños, ¿no? Pues se da mucho el sobre diagnosticar quizá un poco temas como el TDAH, que ahora está pasando de los niños, pero ahora es como que está como, no voy a decir de moda, pero que se está viendo, ¿no? Pues que en los adultos continúa, ¿no? Porque hay más estudios neurológicos y demás. Entonces, eso, ¿se diagnostica demasiado? ¿Siempre hay que pasar por el diagnóstico? Vas fuerte, Susana, siempre temas así fáciles. Yo aquí he venido, vamos a darlo todo. Ya os he dicho, yo soy cavernícola, a mí me gusta ir a la médula, o sea que dale, aprovechad que estoy aquí, que voy a contestar a todas, de hecho con mucho gusto, ¿no? Cuanto más así cañeras, mejor. Vale, pero fijaros, como yo creo que a lo largo del podcast voy a decir cosas así en contra de los psicólogos y tal, ¿vale? Me gusta, me gusta meterme con lo que hacemos a veces los psicólogos. Yo creo que nos equivocamos en general, lógicamente, en muchas cosas. Esta vez, en esto, voy a defenderos, o sea, a defenderme y a defender al resto de los psicólogos, ¿vale? Creo que se sobrediagnostica muchísimo a nivel popular, es decir, las revistas del corazón, no sé, los espacios de análisis político o los comentaristas deportivos están todo el rato sobrediagnosticando. O sea, es una cosa increíble, ¿vale? O sea, leéis titulares así de, bueno, no, tal, como está deprimido, jugaba el hombre, se le notaba que estaba el hombre bajillo, como que jugaba deprimido. Vamos a ver, espera. O sea, ¿no? ¿De verdad crees que estaba con depresión diagnosticable y estaba jugando el partido?
es imposible. Así con todo, ¿no? Es algo que estamos en una especie de hipertrofia del diagnóstico a nivel popular. El imaginario colectivo se ha aprendido 20 nombres y los aplicamos a todo. O sea, esto es terrible, ¿sabes? Que tú me decías, Susana, por ejemplo, en los niños, el diagnóstico de TDAH y tal, no, pero si es que lo hacemos continuamente en la vida cotidiana, ¿sabes? O sea, es que simplemente una persona está un poquito, en un momento ahí activo, agitada y tal, y ya le decimos, no, bueno, es que ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Sabes? Está hiperactiva, como que hiperactiva, no vamos a ver, ¿sabes? Yo creo que es verdad que popularmente se sobrediagnostican muchísimo, hasta el punto de que yo cuando hago entrevistas fuera me dedico a quitar diagnósticos. ¿Sí? Para que os hagáis a la idea, esto nos pasa a casi todos los psicólogos. Es decir, vienen a entrevistarme sobre tal personaje popular o lo que ha ocurrido en tal, y claro, y tal, esto va a sufrir estrés postraumático y tal. Estrés postraumático. No, o sea, yo al revés, soy yo el que bajo. Y es normalmente la otra persona la que me dice, sí, sí, porque, claro, una persona que le sucede esto, le ocurre esto y esto. No, no siempre. De hecho, casi nunca. Soy yo el que bajo y son los periodistas normalmente los que se enfadan. ¿Vale? Entonces, sí, creo que popularmente se está sobrediagnosticando. Y luego, sí es cierto que ocurre en el tema de la salud mental con algunos profesionales en algunos ámbitos, ¿vale? Y casi siempre hay intereses espurios detrás. O sea, es tan sencillo como eso. Es decir, a los niños se les sobrediagnostica muchísimo el TDAH porque habitualmente se les pide que tomen una medicación que, bueno, pues, en fin, se ha convertido en la medicación casi más vendida en el mundo. Entonces, sí, efectivamente. Pero de verdad creo que aquí los profesionales de la salud mental no solemos ser los que más caemos. De hecho, me alegro. Lo cuento como anécdota, en la primera sesión casi siempre me dedico a quitar sobrediagnósticos del paciente. O sea, las personas vienen y me dicen, claro, es que yo, pues sí, claro, es que estoy deprimida y tal, llevo en depresión desde hace 2 años. Y yo, ¿depresión desde hace 2 años? Qué raro, se te ve muy... Y me empiezan a contar y digo, vale, que estás tristona desde hace 2 años. No, bien, que vale, pero deprimida, depresión, no, no. O sea, que sepáis que normalmente los de salud mental tendemos a bajar un poco y a normalizar comportamientos, ¿vale? Un clásico que decimos mucho es, lo que tú estás haciendo es la reacción normal ante una circunstancia anormal. Por ejemplo, si obviamente, si en el trabajo están haciendo acoso laboral, pues tú estás, pues eso, con síndrome de indefensión, con sensación de tristeza, con falta de motivación, etc. Eso no es ningún diagnóstico. Es la reacción normal y sana que debemos tener todos los seres humanos y que tenemos cuando nos ocurre algo así. Si acabas de dejar a tu pareja después de 10 años de convivencia, pues hombre, en principio debes estar un poco tristona, si no es que eres psicópata. O sea, que el diagnóstico lo tendrías si no estuvieras triste, si no estuvieras atravesando un proceso de duelo. ¿Vale? Claro. Pues Luis, estábamos hablando de un temazo y yo pues voy directamente al grano y te quiero preguntar si tú consideras que la salud mental es un lujo, porque hemos hablado antes y hemos dicho que es algo por lo que seguramente todos pasemos y no necesariamente a lo mejor tienes que estar pasando por algo grave como para ir a terapia, ¿no? Pero no todo el mundo se lo puede permitir, eso es la verdad. Entonces, realmente es un lujo y ¿hay alguna otra forma de ir a terapia, como hablar con los tuyos o algo que tú recomiendas para esa gente que no se lo puede permitir? Venga, esta te voy a dar primero una respuesta corta, Cristi, y luego Venga. la desarrollo y tal, pero las 2 respuestas cortas son fáciles. ¿La salud mental es un lujo? Sí. Es una pena, pero efectivamente sí, sí, es así. O sea, es tristísimo
que acceder a la salud mental sea tan caro, obviamente. Sí. Y de hecho yo creo que se ha convertido en uno de los lujos de clase social, ¿vale? O sea que sí, efectivamente, como una distinción de un nivel, de un estatus económico, ¿vale? A la otra te respondo también con la corta y tal, no hay ninguna forma de sustituir a la terapia, ¿vale? Claro. Hablar con los amigos es otra cosa. La terapia tiene una serie de características que creo que te pueden ayudar, ¿vale? Y a mí por lo menos me han ayudado como paciente, que no tiene hablar con los amigos o escuchar una canción que te guste y que te anime. No se trata simplemente de animarte o de desahogarte. Tiene que ser mucho más. La terapia es catalizadora del cambio y eso probablemente ocurre mejor en la terapia que prácticamente en ningún otro tipo de relación, ningún otro tipo de conversación humana. En la terapia, cuando funciona, cuando las cosas no salen bien, a los terapeutas, las personas salen diciendo, venga, esto va a suponer un antes y un después, retomo el control interno sobre mi vida, me empodero, que es una palabra que a mí me encanta, ¿vale? Y aquí la voy a usar, y a partir de ahí mi vida cambia. Hombre, eso puede ocurrir en una conversación con una amiga, pero bueno, es raro, ¿no? Difícil. ¿No? O sea, hay una serie de características en las que, bueno, más o menos nos hemos formado o en mi caso, más sabe el diablo por viejo que por sabio, ¿no? Pues ya llevo tiempo haciéndolo, entonces más o menos se me da bien ayudar a la persona a que retome eso, un relato de lo que le está ocurriendo que le permita tomar las riendas. Eso lo hace la terapia. Y es una desgracia que efectivamente mucha gente no pueda acudir. Hay formas, hay soluciones, obviamente, ¿sabes? Muchos terapeutas intentamos hacer algunos procesos, digamos, a bajo precio. Bueno, pues en algunos sitios el Estado cubre algo ya, pero vamos, estamos lejísimos de que la salud mental sea algo, digamos, accesible. Sí, está muy lejos. Bueno, es cierto que existe un podcast que se llama Entiende tu mente, que te ayuda mucho. Lo escucharé. Ya os he dicho al principio cuando estábamos conversando que todavía no lo he escuchado nunca, porque me da mucha vergüenza oírme a mí mismo, ¿vale? Y me da un síndrome del impostor, sabéis, muy potente, pero la verdad es que me lo han recomendado unas cuantas veces, así que... Sí, pues creo que voy a hablan escucharlo. de muchísimos temas, así que según por lo que estés Sí. pasando, seguro que encuentras alguno para ti. Pero fijaros, ahora sin broma, el otro día hablando con Molo, bueno, que el anterior no era broma, era cierto, pero bueno, hablando con Molo Cebrián, decíamos, bueno, es que cantidad de veces lo que intentamos hacer es recordar lo que dijimos en tal episodio para intentar hacerlo en ese momento, ¿no? Esto que, yo qué sé, tienes un momento en el que has estado poco asertivo, te das cuenta, otro momento en el que tienes una crisis de pareja, otro momento, lo que sea, ¿no? Entonces dices, a ver, ¿qué fue lo que dijimos en Entiende tu mente sobre esto? A ver si soy capaz de intentar aplicarlo, ¿no? Y sí, es verdad que, bueno, pero vamos, gracias por la recomendación, Cristian. Dale una vuelta. A ti. Pues sí, porque es una forma pues, de que, aunque no tengas dinero, por lo menos familiarizarte con lo que es la salud mental y es cierto que hay muchísimas herramientas para empezar a... Gracias. ¿Vale? Independientemente de que obviamente si lo necesitas tengas que ir a terapia. Pero por seguir con el tema del dinero, yo quisiera también traer aquí el tema de que la realidad es que el dinero en esta vida sirve como puente para casi todo, ¿no? Y es cierto que no paran de vendernos, que en esta vida tienes que dedicarte a lo que quieras, que tienes que encontrar tu propósito, el ikigai, que lo disfrutas, que vives la vida que deseas, y muchos mensajes, sobre todo en el tema del mundo digital, de deja tu trabajo, da el salto, emprende y tal, pero no sé si estamos preparados y si cuando tú das el salto realmente no triunfa y te quedas sin a lo mejor pues ese dinero que había invertido o
no salen las cosas como tú pensabas. ¿Cómo afrontas eso psicológicamente? ¿Te tienes que preparar antes? Ellos no. Los que te dan ese consejo sí están preparados, porque son ricos de padres. Claro. ¿Vale? O sea, quiero decir, todos los que hablan de sal de tu zona de confort, persigue tus sueños, no importa. Cuando tú haces algo y lo haces con mucha fe, el mundo se conjura a tu favor. Todo ese tipo de consejos son ricos de padres, ¿eh? Todos. Es decir, si vais analizando su vida, probad y veréis que todos son ricos de padres, de hecho multimillonarios. ¿Vale? Entonces sí, efectivamente, a ellos eso no les pasa nunca, Cristi. O sea, ellos no tienen que prepararse para nada y no pasa absolutamente nada, pues eso, porque se dediquen a pintar durante 3 años y no vendan ningún cuadro. No es importante cuando tus padres tienen mucho, mucho dinero. Nosotros, los que no somos ricos de padres, no, por supuesto, no hay que creérselo. Claro, o sea, esos son consejos para ricos. Nosotros tenemos que tener cuidado al salir de nuestra zona de confort, ¿vale? Tenemos que hacer caso a nuestras señales de miedo, o sea, el miedo que para los ricos de padres es simplemente algo que les sobra, para nosotros es algo importantísimo, ¿vale? O sea, quiero decir, es lo que hace que no crucemos los semáforos en rojo. O sea, fijaros lo importante que es el miedo, ¿vale? No, simplemente nosotros tenemos otras dinámicas. Nosotros tenemos que saber que nuestros sueños son completamente inútiles y que lo que tenemos que hacer es planes. O sea, los sueños no sirven absolutamente para nada, en nuestro caso, ¿vale? A ellos sí, ya os digo, ¿va? Es muy diferente, digamos, la psicología de, ¿vale? Entonces, yo siempre que veo este tipo de mensajes y tal, pienso en eso, pienso en que, no sé, deberían aclarar en algún sitio, deberían poner el subtítulo de psicología para ricos, ¿vale? Si lo pusieran, entonces nos daríamos cuenta de que los demás está bien, ¿vale? Que veamos este tipo de psicología y digamos, joder, son una especie curiosa, los ricos, ¿sabes? Y yo qué sé, hacemos antropología y tal, pero eso para nosotros no sirve, ¿vale? O sea, ¿va? O sea, por ejemplo, mi tipo de difusión de la salud mental, pues, ¿qué hacer con los sueños? Dejarlos pasar, que se vayan, ¿vale? O sea, agarra en cuanto tengas un plan. Claro. Pero sueño ninguno. O sea, pues vale, qué gracioso, ¿no? O irte a una isla desierta a vivir ¿no? de plantar cocoteros. Sí, vale. Bien, pero bueno, vamos a lo serio. A ver, búscate un plan, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? O lánzate a la aventura sin tener un plan B. No hace falta, porque cuanto más fe pongas, mejor. No, eso es para ellos. Nosotros necesitamos planes B. Esa es mi opinión. Muy interesante, Luis. En este momento en el que se mueve tanto eso, me parece muy interesante. Y uno de los sitios en donde mucho se mueve esto es precisamente en las redes. Yo quisiera hacer un poco hincapié en esto, ¿no? En la infoxicación tan grande, en este modelo de vida de mentira, que en el fondo creo que todo el mundo sabe, pero que al final todo el mundo sigue. Esta sobreexposición de todo, de los males, especialmente de los bienes, pero incluso también de los males, es como, ¿de verdad esto no nos hace que nos explote la cabeza? ¿Deberíamos desconectarnos de las redes? Yo sé que es difícil y yo me dedico en mucha parte a las redes, pero es como, de verdad, en serio, yo las mías cada vez las estoy abandonando más. O sea, es algo como que me siento en una dictadura. Cada vez más me siento en una dictadura. No, entiendo, Curry, entiendo la idea. A ver, yo creo que es una tecnología nueva que tiene un efecto tremendo en nuestra psicología, ¿vale? Y que de alguna manera los seres humanos tenemos que aprender a domesticar poco a poco, ¿va? Quizás yo no soy tan negativo, o sea, no lo veo tan mal,
Entonces, os cuento mi punto de vista y ahora si queréis lo hablamos, ¿no? Creo que simplemente pues acaba de surgir. Pero bueno, es cierto que a mí me gusta mucho una frase de Aldous Huxley que decía que el mundo no lo cambian las ideologías, lo cambian las tecnologías, ¿vale? Él creía que, bueno, no sé, por ejemplo, las comunicaciones, el hecho de que puedas ir a cualquier sitio ahora mismo, han cambiado el mundo, quizás mucho más que todas las teorías de que hay que abrirse a la globalidad y a la diversidad humana, ¿no? O sea, rápidamente las comunicaciones han acabado con todo esto. O, por ejemplo, yo creo que la anticoncepción científica ha cambiado muchísimo más la sexualidad humana, quizás que muchas teorías que se han intentado hacer sobre la revolución sexual. O sea, no sé si serían fáciles si en principio el embarazo siguiera siendo lo más normal después de una relación sexual, ¿no? Sería difícil, ¿no? Una cierta apertura en ese sentido. Es decir, yo sí que creo que el mundo psicológico lo cambia muchísimo la tecnología. Las redes sociales, Internet, es de esas tecnologías que ha variado radicalmente la psicología humana. Entonces, de repente está habiendo un montón de efecto. ¡Bum! Siempre ocurre así. ¿Ah? Totalmente, si yo la ventaja se la veo, Luis. El problema es cuando el acceso a las redes lo tienen personas con una edad súper pequeñas y entonces cogen unos modelos de referencia de vida en el que tú hablabas de abandonar los sueños y les están vendiendo una vida exitosa de mentira. Y el 90% de los niños o quieren ser superfutbolistas, que siempre quisieron ser, pero ahora es como por todo lo que refleja el ser futbolista, el tener de todo, el Ronaldo, el millones, cantidad de coches, influencer, y es como, en serio, ¿esto les hace de verdad bien? Habría que... Bueno, no sé qué habría que hacer, pero... Claro, yo creo que nada, simplemente pues lo que estamos haciendo ahora, contar este mensaje, Curry. Si yo creo que eso, o sea, ahora pues hay esa intoxicación, ¿no? De wow, tal, y el impacto es tremendo, pero yo cada vez veo más personas que se van saliendo de todo eso, mensajes de gente con influencia social que me parecen cada vez más sanos y positivos. Yo qué sé, hace poco ya Ibai Llanos diciendo por qué lo de ser youtuber, lo de ser streamer, etcétera. Chicos, no soñéis con esto, que eso, yo he tenido la suerte de llegar, me va a durar lo que me dure, ¿vale? Y no merece la pena soñar con esto, ¿no? Y explicándolo muy bien, me gustó, veo mensajes de futbolistas diciendo, a ver, que hay cosas, ¿no? Formas mucho más sanas de ganarse la vida, etcétera. La mía, pues bueno, a mí me ha funcionado lo que dure, ¿no? Hablando, por ejemplo, de esto, de la fragilidad de la fama, de todo lo que supone, de las pocas personas que llegan hasta ahí. Yo cada vez veo más mensajes de ese tipo. Lo otro, completamente de acuerdo, Curry, o sea, creerte ese mensaje, ¿no? De, pues yo qué sé, de Instagram, en donde todos salimos guapos, con nuestro mejor perfil, con nuestra mejor luz, elegimos la mejor foto, ¿no? Nos vamos de vacaciones. Y si no la arreglamos. Y si no la arreglamos. Y si no la falseamos. No, y es como, photoshopeamos, por favor, o sea, tal, claro. lo que sea. Claro, nos vamos de vacaciones y hacemos las fotos maravillosas. En las fotos de vacaciones nunca hay discusiones, nunca hay mosquitos, ¿no? O sea, nunca... Son perfectas. ¿Vale? Claro, son perfectas, son perfectas. Y ahora, supuesto, y ahora me voy a un tema todavía más escabroso, porque también esas redes en las que es cuando ya a mí se me coge el corazón de verdad y pierdo un poco la fe, no sé si en el sistema o en las personas, no lo tengo muy claro, o las dos cosas, cuando de repente ves esos vídeos que se hacen virales horribles con una... que lo que graban es una agresión y todo el mundo ve la agresión sin ayudar y esto...
resulta que se convierte en viral para que todos veamos eso que es horrible que están haciendo, en lugar de ver a alguien que está defendiendo a la persona que están, por ejemplo, acosando o atacando, ¿no? Eso me parece terrible, y que las redes que no permitan ver un pezón, permitan que algunas cosas de estas de verdad se hagan virales, me parece de verdad, no sé, como para perder la fe un poco. Bueno, ya te digo, yo no soy tan negativo, ¿vale? A ver, yo por dar un, no sé, como un punto de lo que yo voy viendo. Fijaros que yo he empezado a ser psicólogo sin internet, es decir, en el 89, ¿vale? Y ahora no solo soy un psicólogo que vive en un mundo de redes sociales y con internet, sino que de hecho yo ya solo hago terapia online. En mi caso, es que la internet es mi medio, ¿no? Yo tengo más pacientes en California que en ningún otro sitio. Por ejemplo, no hay más que en España entera, ¿vale? Para que os hagáis a la idea. Vale, entonces, por ejemplo, violencia, ¿vale? ¿No? Esta difusión, esta viralización de la violencia. No sé, ¿alguna vez leído el Mio Cid? O sea, el Mio Cid es un poema que fue muy popular en la época, que iban cantando los ciegos o los que hacían los romances de pueblo en pueblo, sí. en el que, bueno, pues entonces Mio Cid tranquilamente, de un mandoble, cortaba la cabeza a 20 personas y la gente aplaudía. O sea, el Mio Cid es un baño de sangre, la Celestina es brutal. No sé, quiero decir que la viralización de la violencia ha existido siempre. Pero es un poco diferente, porque por ejemplo ahora a nivel de internet y del el uso que le dan, sobre todo lo que decía Curry, ¿no? Niños pequeños, porque no hay un control parental, porque es mucho más fácil y cómodo dar una pantalla, es diferente porque, por ejemplo, en el caso que exponías, es letra o te lo cuentan, tú lo imaginas en mente, pero no estás viendo una imagen acompañada de un sonido. O sea, a nivel de sensorial, de sentido y de lo que llega a impactar, entiendo que a un niño, y además más pequeño, ¿no? Que seguramente si recitaba el poema, pues igual lo escuchaban igual. Pero nosotros leemos mucho en casa, ¿no? Y no tenemos, aunque somos 2 ingenieros en casa, los niños tocan muy poco el ordenador. De hecho, pues pueden saber programar, pero no consumir, porque no es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de consumir tecnología, no de usarla, ¿no? O no de abusarla. Sí. Bueno, ahora se abusa totalmente, pero no de generar, de crear. No sé, Sarota nos dirá, ¿no? Con sus programas en 3D ella crea cosas espectaculares y es tecnología. Nosotros ahora con el podcast estamos creando y difundiendo y es tecnología y no es el mal. Pero sí que es verdad que no es algo como que se viralice esa violencia, que haya tantísima, o sea, y también esa parte en la que se puede esconder uno detrás de una pantalla y decir lo que sea, porque estoy detrás de una pantalla a otra persona atacando, ¿no? Y en cambio, si estuviera delante tuyo, pues probablemente no sería capaz de decírtelo, ¿no? Por lo mismo, por toda esa parte sensorial de que hay más sentidos en los que actúan. Sí. Claro, son fenómenos humanos, Susana, yo creo. Es decir, por ejemplo, el uso y abuso de cualquier cosa siempre ha sido un fenómeno humano, ¿no? Entonces, al añadirle imagen, al añadirle una serie de cosas, pues parece que tiene un mayor impacto inicial. Y por eso es importante distinguir, por supuesto, estoy completamente de acuerdo, entre uso y abuso en nuestros hijos. Estoy de acuerdo, obviamente. Pero la cuestión es, ¿de verdad creéis que está pasando algo diferente? Es decir, no sé, por ejemplo, yo crecí en una época de películas de acción. Las películas de acción son brutales, o sea, son un sinsentido, sin contar con el machismo, por ejemplo, ¿no? Es decir, los niños de mi época veíamos Rambo. No sé, o sea, ¿de verdad creéis que va mucho peor? ¿No? Es un ejemplo, por deciros. No, sí. Nosotros que leemos, claro.
el tema de bola de dragón, se decía en Sí, castellano. bola de dragón. sí. Tú lo miras y es machismo puro y duro por todas partes, que mi marido y yo cogimos el primer cómic y fue como, no, niños, esto no es... O sea, mira lo que está haciendo, mira tal, no, Claro, esto no. por eso digo, o sea, me parecen fenómenos humanos, ¿no? Y muchos de los que Etapas. habéis citado, ¿no? La viralización de la violencia, la pose, por ejemplo, ahora se habla mucho de que, yo qué sé, pues eso, ¿no? Instagramers, que parece que venden un mensaje en el que su vida es feliz, ¿vale? Y siempre, pues, no sé, la cultura de la anorexia, cómo se difunde ese tipo de físico en las redes sociales. Sí, pero vamos que el gran impacto brutal de la anorexia empezó en los 80 y empieza con la televisión, ¿eh? O sea que eso mismo pasaba con Hollywood en los años 50, ¿vale? O sea que, no sé, quiero decir que todo esto son parte del ser humano y, digamos, llevamos tratando de encontrar un poco de sentido común en medio de esto mucho tiempo. Y yo sigo viendo que Internet es esto igual. Es decir, siempre este tipo de fenómenos tienen mucho más impacto a corto plazo, ¿no? Si lo pensamos. Es decir, la violencia viralizada en niños, los mensajes brutales, por ejemplo, de sexismo, de racismo, tienen un impacto como muy potente al principio. Porque de alguna manera estas cosas como más, vamos a llamar, viscerales, como más emocionalmente potentes, cuando llegan a la gente, llegan muy rápido. ¡Bum! ¿No? Tal, bien. Y luego intentamos entrar el resto a hablar de ello. Y poco a poco los mensajes que funcionan son los otros. Es decir, Vamos a confiar claro, entonces. a mí me gusta recordar que, yo qué sé, por ejemplo, Internet, pues, desde que yo he empezado a pasar consulta, pues, he estado ahí, Internet, ¿de acuerdo? Y toda esta viralización y el número de asesinatos en Europa ha disminuido un montón. Yo dejo ese tipo de datos. Ha disminuido un montón porque ha disminuido en el mundo, ¿eh? O sea, no es que, ¿vale? Quiero decir, bueno, a lo mejor, ¿no? Ya tenemos generaciones que se han criado completamente con Internet, ¿vale? A lo mejor no es tanto el impacto. Es muy potente al principio, pero luego se pueden dar mensajes de salud y, pues he dicho el número de asesinatos, vamos a hablar de otras cosas, ¿vale? O sea, ha disminuido el número de violaciones. No sé, ¿vale? El número de actos claramente racistas ha disminuido. Sigue habiendo, por supuesto, pero no sé, a lo mejor no es tanto el impacto. Pues cuando hablas de impacto, Luis, voy a aprovechar para contarte que el último ha sido cuando hace, creo que menos de una semana, escuchaba que la primera causa de muerte en España era el suicidio. Sí. Y me quedé loca porque era como, ¿y por qué no se habla más de esto? ¿Cómo se podría, igual que se hacen campañas para que la gente no corra y no coja el coche si bebe, no se podría hacer algo para que esto no pasara tanto? ¿Cómo puede ser algo tan gordo y tan silencioso? Porque son cosas que en realidad cuando nos enteramos es cuando ya ha pasado. Entonces es como, la verdad a mí me dejó muy impactada. Hablabas de impacto y se me ha venido. Sí. No, es tremenda. La cifra creo que es la mayor causa de muerte entre adolescentes, ¿no? Gente joven Y es gente la joven, sí, mayor causa no causa natural. de muerte, sí, exactamente, no natural. Y sí, no, la cifra es impactante. Yo os diría que creo que el suicidio es el último tabú del mundo contemporáneo. Es el que estamos rompiendo ahora. Es digamos, para mí, es como el gran tema de hacia dónde vamos, ¿vale? Lo último, creo, de lo que hasta ahora no se podía hablar. Yo he trabajado siempre durante estos 35 años casi con esa cosa de que del suicidio no se habla.
No había, si lo pensáis, prácticamente artículos en prensa, quiero decir, dentro de la salud mental, ¿no? No había muy poco, desde luego no había libros de divulgación, ¿vale? Podía haber artículos científicos y tal, pero no había apenas divulgación en libros. No sé, televisión, etcétera, si os fijáis, no se hablaba. Incluso cuando empezó Internet no se hablaba. Es decir, Internet, que a mí me parece que está haciendo una labor muy bonita en muchos temas, ¿vale? Pues como habéis dicho, ha puesto la salud mental sobre la mesa. O sea, ahora pues, hay influencers que pueden hacerse una foto a las 3 de la mañana diciendo estoy con un ataque de ansiedad, qué horror. Y eso me parece muy sano. Sin embargo, el suicidio estaba ahí como tabú. Creo que, por lo menos en Europa, en los últimos 5 o quizás 10 años, se empieza a hablar cada vez más de él. Y Curry, estamos en ello. Campañas. Bueno, es difícil simple y llanamente cómo funcionaban las de tráfico, ¿no? Porque eran, ¿no? Todos recordamos aquí el ejemplo en España de una campaña de la Dirección General de Tráfico que tuvo un impacto tremendo, o sea, bajó las cifras realmente de muertos en carretera. No, obviamente el suicidio es un tema muchísimo más complejo. Las causas son diferentes, no es tan fácil entrar a ello, pero desde luego que se empiece a hablar, que haya personas que cuenten que son supervivientes a un intento de suicidio, que haya personas de salud mental expertas en el tema que empiecen a contar sobre esto, me parece fantástico. O sea, que ya os digo, a mí me parece que es uno de los últimos tabús que quedaba en el ser humano. Yo no sé si en el resto de España está o no, pero en Cataluña yo sé que cuando escucho, pues no sé si será Spotify o alguna cosa así, o la radio, no lo sé, no veo la televisión, pero sí que sale mucho, hay un mensaje de si tienes pensamientos, si conoces a alguien, si no sé qué, tienes el teléfono y llama. Y es como que está muy... hay una campaña grande ahora, no sé si en el una resto... campaña del Ministerio de Sanidad que de hecho, por cierto, presentó Molo Cebrián, mi compañero, o sea, nos llamaron desde Entiende tu Mente y tal. O sea, que sí, efectivamente, claro, se empiezan a hacer cosas. Empieza, si os fijáis, ya en medios se empieza a hablar. Falta todavía mucho gente formada, gente que empiece a hablar del tema y que, bueno, que veamos consistencia, etcétera. Pero va, como todo, ¿no? Como, no sé si, bueno, que vosotras sois muy jovencitas, muy pipiolas, pero yo recuerdo esto, por ejemplo, con el tema de la sexualidad, ¿vale? O sea, Bueno. claro, o sea, en los 70, los que empezaban a hablar de sexualidad y tal, bueno, al principio simplemente aquella doctora decir, Ochoa, aquella doctora exacto, Ochoa. pero fijaros, Curry, que al principio simplemente reivindicar que se empezara a hablar de sexualidad ya era hablar de sexualidad. Total, por eso os digo, total. o sea, todavía faltaba gente que hablara porque tú dices la doctora Ochoa, bueno, esto ya era una persona con criterio que hablaba y tenía un programa, ¿no? No, yo digo antes, ¿no? O sea, cuando simplemente había personas que decían, oye, ¿y si hablamos un poquillo de esto? ¿No? Tal. Eso fue lo que rompió el tabú. Eso es lo que yo estoy sintiendo con el suicidio. Que se empieza a Pues decir, ojalá. oye, ¿y qué tal si hablamos de este tema? Me encanta. Yo esto ya se lo dejo a las nuevas generaciones de salud mentaleros, porque, ¿vale? O sea, yo ya ese tema creo que llego tarde, o a lo mejor no. O sea, me encantaría de verdad formarme, ser capaz de tener un cierto criterio para hablar en público sobre ello. Estoy trabajando en ello, por cierto, ¿vale? Pero, bueno, en todo caso, encantado de que se rompa el tabú. Ya solo eso es muy buena noticia. Sí, pero ya que dices que te estás formando, yo aprovechar si pudieras dar así un consejillo a alguien que tenga esos pensamientos o a alguien que sepa que tiene esos pensamientos, porque un día contabas tú, Cristi, un caso de una chica, de un WhatsApp, de un grupo, ¿te acuerdas? De Que sí, bueno, que al final se suicidaba, pero que semanas antes les había dicho a sus amigos y los amigos decían, no, tú puedes, y recibía muchos mensajes, ¿no? En ese grupo de amigos y al final era como
que explicaban el por qué no hacer eso. No, Es un tema que de momento yo no sé. Es decir, Ya. mi mayor consejo es que trates de acudir a alguien que sabe, Claro. ¿de acuerdo? Que no soy yo. Es decir, que trates de ver pues, eso, dentro de una campaña, ese teléfono que tú has mencionado, Susana, ¿vale? Buscar en el hospital más cercano, es decir, asesorarte de alguna manera, porque efectivamente es un tema sobre el que no sabemos la mayoría de personas absolutamente nada. ¿Vale? Claro. Pero el hecho de que ya haya, que parece ser, y justo lo escuché en uno de vuestros últimos podcasts que escuché de suicidio, que lo presentaba Molo, que Sí. poniendo en Google suicidio y tu comunidad autónoma ya te sale un teléfono de Eso asistencia es. para que donde puedas llamar y que te empiecen a ayudar. Entonces, que ya el simple hecho de que esté esto te tranquiliza porque sabes que puedes tener ayuda de primera mano. Absolutamente. Ahora Ya, la hay. ya va. Por eso os digo, estamos rompiendo el tabú, entonces, de verdad, poner en Google, pues eso, tengo una amiga que tal, Eso. ¿a qué teléfono puedo acudir? Tal, etcétera. Que acaba de decir en un chat esto. Hay expertos ya. O sea, hay personas técnicas en esto que te van a dar ideas. Yo no, pero hay muchas personas. Qué bien. Estupendo. Fíjate todo, Luis, lo que me estás diciendo a mí me hace pensar que yo vengo de un país donde lo que en el ranking de suicidio va Lo sé. muy por delante Por delante, sí, lo sé. en Europa, y yo creo que muchas veces un problema lo que tenemos, y más los jóvenes, de que es que no hay forma de que encontremos nuestro sitio en este mundo, ¿no? Y más, yo vengo de un bloque con una forma de pensar bastante comunista, que además, bueno, una mezcla tremendamente rara, ¿no? Y a mí España me ayudó muchísimo para verlo desde fuera, todos aquellos mecanismos que te hace que te enferma, que no hay higiene mental, no hay educación emocional, pero sí que hay un precio muy grande de estar en tu sitio y ser un miembro muy productivo de tu comunidad, ¿no? Sí. Y de hecho, una de las cosas, aparte de que todo es brilli, brilli, es empoderamiento, que yo puedo con todo y puedo ganar en nada 40.000 euros al año, hay otra cosa, ¿no? De que este necesidad tremenda de ser productivo, de ser puntual, de poder cuantificar y cualificar tu tiempo, tu trabajo, tu dinero, tu vida, y poner etiqueta por todo lado. Y creo que te hace enfermar, te hace que vayas por extremos y que no haya una escucha del corazón, que es lo más importante, supongo, para poder empezar a tomar tus propias decisiones, ¿no? Porque en terapia también al principio lo que se intenta hacer de que alguien de una forma autónoma puede dar estos pasos hacia la sanación, ¿no? Pero claro, uno que, por ejemplo, no tiene la posibilidad o solamente está con decisiones ajenas, ¿no? Que yo no me voy a ir a correr a hablar con un psicoterapeuta, ¿no? ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo es correcto? ¿Cómo tener una autoconvicción de que estamos en el camino adecuado? Sarolta, también me alegro de que me hagas esa pregunta así sencilla y tal. Así. A ver, que tú te pensabas Toma, que venías ahí a pasar oye, la vas. tarde, Claro, ¿no te digo? yo creía que me ibais a preguntar sobre Shakira, yo había preparado Sí, lo sí, de... sí, sí. Y ya veo que vais fuertes. No, Vale, no, sobre vale, vale. Shakira es luego la canción, te la vamos a pedir. Ah, me pero... la Sí, vas a ya. pedir, ya veo, ya. Wow, wow, vale. Pues, en fin, y todavía no, la campana no suena, ¿no? No, uy, No. vaya, no me salva la campana. Venga, pues vamos allá. A ver, dos o tres cositas de las que creo que puedo aportar algo, ¿no? Sobre ambientes tóxicos, ¿vale?
que pueden ser, pues sí, ciertos regímenes comunistas atroces o ambientes ultraliberales brutales. Cualquiera de ellos es tóxico, ¿no? ¿Vale? Esto yo creo que no digo nada que probablemente no estemos de acuerdo el 90%. Vale, bien, pues, ¿qué ocurre en esos ambientes tóxicos? Tendemos a decir que no hay educación emocional. Yo pienso, como psicólogo, que ojalá no la hubiera. Y sí hay una educación emocional que consiste en que inhibas todas las emociones que al sistema no le interesan. ¿Vale? Y eso es una educación emocional, por desgracia. Es decir, por ejemplo, te enseñan a inhibir la ira, te enseñan a inhibir el pensamiento crítico y por lo tanto la ira. Por lo tanto, sí que hay, por desgracia, una ¿sabes? Si no hubiera educación emocional, pues cuando tú estás enfadada contra la situación que estás viviendo, no te dirían nada. Ojalá fuera así. No, no, que va, te dicen cállate. Eso ocurre en todos los ambientes tóxicos. Entonces, yo lo primero te puedo aportar cuando trabajo con personas que han vivido situaciones tóxicas, y eso puede ser convivir con un maltratador durante años, convivir, ¿vale?, con unos padres castradores, etcétera, o con circunstancias sociales brutales. Yo lo primero que hago es decirle, no, mira, ¿crees que no has tenido educación emocional? Y me temo que sí la has tenido. Entonces, lo que vamos a hacer es deshacer esa educación emocional, ¿vale? Por ejemplo, oye, a lo mejor conectar con la ira no está mal. A lo mejor estaría bien que recordaras que enfadarse es el principio de la liberación, ¿vale? Y eso enlaza con lo segundo. Cuando no nos enfadamos, nos deprimimos. Y la depresión es, de alguna manera, desesperanza. Sobre todo, de hecho, el suicidio tiene mucho que ver con la desesperanza, con la sensación de que ya no hay futuro para mí. Es una sensación completamente irracional. Es decir, bueno, si lo pensamos desde fuera, pues sabemos que nadie tenemos una bolita de cristal y que por lo tanto no puedes saber si no hay futuro. Pero como nos entre esa sensación, en psicología le llamamos síndrome de indefensión, como creamos que no hay futuro, entonces estamos perdidos. Porque eso es lo que nos lleva a la desmotivación, etcétera. Esa sensación irracional de no hay futuro. Esa, por ejemplo, puede tener que ver, yo os digo, solo con la inhibición de la ira. Solo con eso. Siempre se dice, es un lema en psicología, que la depresión es ira interiorizada. ¿No? Para que os hagáis a la idea de lo importante que es estar con tu enfado, con tu rabia por situaciones en las que están vulnerando tus derechos, con tu cabreo, porque realmente te están ninguneando como persona, ¿vale? Bien. Tercera y última. ¿Qué podemos hacer para saber si lo estamos haciendo bien cuando no podemos ir a terapia? Ni idea. Sí, de hecho, aunque estuvieras yendo a terapia, yo no sabría. O sea, yo soy terapeuta, yo siempre lo digo, yo no elijo, yo acompaño a mis pacientes en ir hacia donde quieren ir, ¿vale? A no ser que lo que quieran hacer es que claramente contraindicado, ¿no? Pero bueno, ¿vale? O sea, que yo qué sé, pues, en fin, pues, ciertas músicas, yo ahí sí que hago objeción de conciencia. No, es que voy a escuchar a... No, mira, entonces yo dejo de ser tu terapeuta si escuchas semejante bodrio, ¿vale? O sea, vale. Cosas que no, ¿vale? O sea, no. Si escuchas trap, tienes que elegir entre el trap y yo, ¿vale? Algo así, ¿vale? Bien. Bueno, pero vamos, en general yo dejo, obviamente, libertad entre las cosas porque no sé qué podría hacer la persona. A veces me cuesta decidir a mí. Pero sí que si os sirve, pues hay algunos criterios de salud mental que, bueno, que pueden resultar útiles. Por ejemplo, se sabe que las personas cuando estamos bien, así de salud mental, nos autodirigimos. Es decir, tenemos sensación de control interno sobre nuestra vida. Eso es importante. Cuando somos reactivos, cuando estamos a verlas venir, cuando tenemos esa sensación de que todo nos pasa y nosotros simplemente vamos capeando el temporal, estamos mal. ¿Vale? Entonces, una cosa que sí que creo que puede ser útil es intentar tomar decisiones que acrecienten el control sobre tu propia vida, que te empoderen. Vuelvo a la palabra que ya os digo, es que a mí me encanta. Es decir, que hagan que seas otra vez la dueña de tu propia vida.
Eso yo creo que funciona siempre, en general. O sea, cual sea la decisión, cualquier decisión que te lleva a depender no suele funcionar. ¿Vale? Bueno, está bien como consejo, claro, está guay. Por ejemplo, por deciros una que, vale, en general, y ya os digo que yo obviamente no decido. Y una segunda, parece que funciona bastante bien, es no centrarte especialmente en el pasado ni en el futuro. ¿Vale? Siempre se dice que la depresión es exceso de pasado, que la ansiedad es exceso de futuro. Las personas, cuando estamos tristes, estamos como pensando que hemos perdido un paraíso, tal, ¿no? Que acabamos de dejar una relación, la mitificamos, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Vale? Eso es exceso de pasado, eso te suele llevar a la depresión. La ansiedad es estar anticipando continuamente cosas que casi siempre no van a ocurrir. Se sabe que el 90% de las cosas que tememos no van a ocurrir nunca, pero uno está continuamente en ellas. Y hombre, parece que en general las decisiones que favorecen el vivir el presente, el sentir lo que te está ocurriendo ahora, pues suelen aumentar tu salud mental. Digo, ¿eh? O sea, que también puede ser un criterio que, bien, en general, que si lo que estás haciendo es hacer algo que simplemente lo haces por miedo a un futuro lejano y tal, no sé qué, pues quizás no funcione. Y si lo que estás haciendo es persistir, por ejemplo, en una relación, porque recuerdas cuando nos llevábamos bien hace 20 años, pero lo sigues recordando y tal, y a ver si vuelve esos momentos en que hace 20 años me llevaba bien, eso no suele funcionar. Entonces, bueno, pues si tomas decisiones más hacia un presente que mira un cierto futuro, pues suele funcionar mejor. ¿Vale? No sé, pero es por daros dos ideillas, ¿eh? Pues está bien, a mí me parecen bien y además, mira, voy a portarme bien porque te he dicho que te iba a pedir la canción de Shakira, que nos la habíamos programado, pero como has terminado con dos consejillos que pueden ser muy, muy útiles, te voy a hacer alguna pregunta muy fácil para ir cerrando. Vale. ¿Existe la fórmula de la felicidad, Luis? No, sí, bien, me habías dado miedo, Curry. Se ha asustado, estaba temblando ya. Creía, porque siempre cuando va a ser una pregunta fácil, luego es esta de wow. Nada. Con esta cara que tengo yo de buena persona, ¿cómo te voy a hacer eso? Gracias, Curry. Me he hecho un... Menos mal. Esa es sencillísima. No. Pasamos a la siguiente. Vaya. Digo, vale, ya tenemos el remate, claro, ya lo cerramos ya con la fórmula. También. A ver, la fórmula de la felicidad, ¿sabes? Es esa cosa que dan los que quieren vender muchos libros de autoayuda, porque efectivamente, como decías antes, vivimos en una época en la que decir que tienes una técnica, aunque sea mentira, te da un éxito por lo menos provisional, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ya está. ¿Y qué van haciendo esos? Por cierto, si uno lo ve, es ir cambiando esa supuesta fórmula, porque claro, al cabo de 4 o 5 años, pues todo el mundo que le ha comprado la fórmula dice, oye, que yo sigo sin ser feliz, claro. Entonces, ¿qué? No, pero ahora lo que tienes que hacer es caer bajo el glorioso poder de las pirámides. Entonces, cada vez que ves una pirámide te me pones debajo. Yo qué sé, ¿vale? Y dentro de 5 años, pues, no, mira, lo que tienes que comer es mucha alcachofa. Eso... tremendo, estupendo, buenísimas las alcachofas. Van cambiando, ¿vale? Lo cual demuestra que obviamente no existe. Existe, pues eso, ¿no? Las técnicas que nos van haciendo, pues bueno, sobrellevar los malos momentos, navegar un poco en medio de las tempestades y tener, pues bueno, una cierta serenidad el 60% del tiempo. Y luego hay otro 20% en que caemos más en el lado de la tristeza y otro 20% en que caemos más en el lado del estrés, la ansiedad. Y eso, pues está bien, ¿no? Bien, es un buen... ¿no? Ir yendo. Pues a lo que queremos, ir yendo. Eso vamos a tratar de hacer, de mantener esos porcentajes, por ejemplo, que no baje el 60% de la serenidad. Sí. Vale, Luis, pues hemos llegado al final. Así que espero que hayas pasado un buen rato con nosotras. Nosotras hemos estado súper felices de tenerte aquí. Ha sido un placer.
y nos ha enseñado mucho, hemos aprendido un montón de cosas. Y yo te quería decir, si alguien todavía no te conoce, que no creo que nadie no te conozca, pero bueno, dinos dónde te pueden encontrar, cómo se pueden poner en contacto contigo. Hay muchísima gente que no me conoce, por suerte. No, de verdad, mira, fijaros que ha salido un poquito a lo largo del podcast y aprovecho para recordarlo. Yo pienso que la fama viral, es una circunstancia tóxica. O sea, Bien. ¿vale? Como decían las abuelas, que Dios nos libre del tiempo de las alabanzas. O sea, el ser muy famoso es una circunstancia que destroza a las personas y destroza su salud mental. Sí. Así que no soy famoso ni deseo serlo de ninguna de las maneras. Entonces, para las numerosas personas que no me conocen y tal, bueno, yo tengo una página web, por ejemplo, a la hora de recurrir a mis servicios como psicoterapeuta es lo más fácil y tal. De hecho, que hago terapia online y ahí indico un poquito las cosas. Y luego, leerme, hay todavía muchos artículos míos en La Vanguardia, en El Confidencial o Muy Interesante en la revista que están en internet. Y, por supuesto, escucharme. Sabéis que ahora Entiende tu Mente es un contenedor de varios formatos, Sí. ¿vale? Ahora estamos ahí como renovándonos, con muchas ganas de hacer cosas nuevas. Entonces, en algunos de los formatos yo participo. Entonces, pues bueno, sigue siendo, yo creo, una buena forma. Y bueno, yo espero que escuchar lo que he hecho con vosotras también sirva para conocerme un poco mejor. Claro que sí. Pues muchas gracias, Luis, y también gracias a ti que nos escuchas. Decirte que te esperamos el próximo 22 de febrero con un nuevo episodio. Gracias por estar al otro lado de las ondas. Hasta pronto. Gracias. Adiós, gracias adiós. Luis, adiós. Hasta luego y gracias a vosotras, de verdad. Gracias. Este podcast se alimenta gracias a tu opinión y tu feedback, por lo que te animamos a interactuar con nosotras en nuestras redes sociales o a través de los comentarios en la casilla de descripción del propio podcast. Y como siempre, te animamos a suscribirte a nuestra newsletter. Gracias por la escucha.